Buenos días, muchísimas gracias por estar nuevamente con nosotros y le agradecemos infinitamente su apoyo al doctor Víctor Cruz Hernández, nuestro ponente del día de hoy. Él es hematólogo y bueno, les voy a comentar un poquito de su currículum. La verdad, él es súper humilde, no quiso mandármelo nuevamente. En la sesión pasada de la interpretación de la biometría hemática, él nos proporcionó su currículum, lo leí, la verdad es muy extenso y no pude leer todo. En este momento, pues él dice, ¿sabes qué? Para que podemos tener tiempo para las preguntas y todo lo de su tema, prefiero que lo reduzcas y bueno, él, tenemos el orgullo de ser catedrático, que él es catedrático de esta universidad, Facultad de Medicina y Cirugía de la UAPJO, y él tiene formación como médico internista en el Hospital General de México y tiene también un entrenamiento en el Hospital Infantil de México. El doctor actualmente es profesor titular de la materia de hematología aquí en la Facultad de Medicina y también apoya a los residentes. El doctor Víctor, pues también trabaja en el Hospital General Doctor Aurelio Valdivieso y pues ya no les quito más de su tiempo. El doctor nos va a compartir este tema tan importante que es anemia por deficiencia de hierro. Muchísimas gracias, doctor Víctor, y pues los dejo con él. Muchas gracias, doctora. Pues yo agradezco mucho la invitación y poder compartir con todos ustedes, compañeros, amigos y alumnos, pues para mí es un verdadero honor poder participar en este tipo de eventos. No nos podemos ver físicamente, pero de esta manera es una forma de convivir, es una forma de compartir las experiencias médicas pues, que cada uno de nosotros vamos teniendo durante la vida. Y eso es algo que pues le agradezco al Hospital Civil, al Hospital Doctor Aurelio Valdivieso, de todo lo que me ha enseñado, pues de toda esta parte. Si ustedes ven aquí, pongo abajo de la diapositiva como hematología obstétrica. Ese es un tema aparte que en un futuro podremos revisar, porque es la gran mayoría de las pacientes que nosotros vemos en el hospital. Entonces, en este momento vamos a dar un repaso a la práctica médica clínica, lo que vemos todos los días, sin revisión de tanta literatura médica, sino que lo que nos enfrentamos todos los días en una forma práctica, en una forma sencilla de cómo tenemos que resolver este problema de la anemia por deficiencia de hierro, que es un problema a nivel mundial, o sea, se considera como un problema de salud pública, siendo un metal tan abundante en la tierra y siendo la anemia por deficiencia de hierro una de las causas más frecuentes de esta patología. Entonces, déjeme ver cómo avanzo aquí. Déjeme ver. ¿Me puede apoyar, por favor? Bien. Entonces, esa es la agenda que vamos a hacer. Definición, manifestaciones clínicas, causas, metabolismo y mecanismo de acción, déficit de hierro y embarazo, un toque muy ligero en esta parte, tratamientos y ejemplos, y lógicamente, como acabo de mencionar, una visión práctica de la deficiencia de hierro como un problema de salud pública. Entonces, entendemos como anemia, disminución de la masa eritrocitaria, es una definición aceptable, o disminución de los niveles de hemoglobina y hematocrito. Siempre hablo de síndrome anémico porque no es lo mismo anemia por deficiencia de hierro, que muchas veces se confunde. Cuando uno pregunta que nos den datos clínicos de síndrome anémico, muchas veces me contestan manifestaciones clínicas de deficiencia de hierro. Entonces, eso es algo muy importante, es decir,
¿qué es el síndrome anémico? Entonces, para el síndrome anémico, el signo más importante o el dato más importante es la palidez en el 100% de los casos. Después de ahí puede haber disnea leve, moderado, severo. Y de la misma manera que las palpitaciones. Soplo sistólico plurifocal. El hecho de que tenga palpitaciones o soplo no quiere decir que el paciente tenga enfermedad cardiovascular. Más bien, el paciente puede ser que tenga anemia. O, mayor complicación, una insuficiencia cardíaca por anemia. Llámese coranémico, que muchos alumnos recientes ya no saben qué es un coranémico. Sin embargo, en la antigüedad, estoy hablando de hace 20, 30 años, nos enseñaban esos datos clínicos y era pues muy interesante saberlos. La cefalea es un síntoma muy importante porque pues no hay una buena oxigenación cerebral y eso va a provocar cefalea. Entonces, esos son los síntomas del síndrome anémico. Esto no define la etiología. Y este síndrome anémico lo vamos a encontrar en enfermedades, vamos, propiamente, o anemias crónicas principalmente. Estos no son síntomas de anemia aguda. De tal manera que dividimos esto en síndrome anémico agudo, que se trataría de un problema de volumen, o sea, una hemorragia aguda, un traumatismo de vaso sanguíneo, un accidentado que pierde volumen. Eso sería un síndrome anémico agudo y las manifestaciones clínicas serían de un estado de choque hipovolémico, que no es lo mismo. Y un síndrome anémico crónico, pues quiere decir que es un problema de masa eritrocitaria. Eso quiere decir que el paciente con síndrome anémico crónico no tiene problema de volumen, tiene problema de masa eritrocitaria. Muchas veces los leucocitos y plaquetas pueden ser normales, pero la hemoglobina es la que está en niveles bajos, en 3, 4, 5 o 6 gramos de hemoglobina para que tenga una manifestación de estos datos clínicos. Pasando al punto ya de lleno ya la deficiencia de hierro, pues estas son las características clínicas que podemos tener en una deficiencia de hierro. Lógicamente la palidez es parte fundamental, sin embargo se puede acompañar de coiloniquia, platoniquia, cabello frágil, uñas frágiles, úlceras orales, queilitis, queilosis, lengua lisa, atrofia de papilas, intolerancia al calor y picante, glositis, estomatitis, gastritis y pica. Entonces, estos son los síntomas específicos de deficiencia de hierro, ¿no? Claro, puede haber que haya otros datos, otras enfermedades que lo pudieran presentar. Sin embargo, juntamos todos los datos clínicos y caemos en el diagnóstico de deficiencia de hierro desde el punto de vista clínico. Esto quiere decir que si estamos en una población que no tenemos laboratorio, que no tenemos pues los instrumentos para hacer un diagnóstico laboratorial, con la pura clínica tenemos para hacer un diagnóstico de deficiencia de hierro. O sea que como médicos, en este caso, no somos dependientes totalmente del laboratorio. Entonces es de mucha importancia este punto porque no toda hemoglobina baja es igual a vitaminas. Tiene que reunir criterios clínicos si es deficiencia de hierro para que le demos hierro o es deficiencia de ácido fólico B12 para dar ese tipo de vitaminas. Entonces, en hierro es bastante fácil identificar este tipo de datos clínicos en la cual es de suma importancia lo que estamos viendo. Ahora, fíjense este punto muy importante. Los datos clínicos que tiene el paciente de glositis, de estomatitis, o sea, de lo que pueda uno encontrar, imagínense dar un hierro vía oral en ayunas. Ese es uno de los fracasos más importantes que vamos a lograr. Y todavía decimos, tome ácido, pero vitamina C, por decir algo, para que el pH gástrico sea más ácido y tenga mejor absorción. Eso es completamente cierto. Va a haber mayor absorción. ¿Cuál es el problema? El rechazo que va a tener el paciente que no va a poder tolerar tomar hierro en ayunas. Entonces es muy importante ver este punto de que uno tiene que evaluar en qué momento hay que darle hierro. Entonces estamos viendo los síntomas, ¿sí?
Y aparte de eso, tomar en cuenta el olor del hierro, y tenemos que escoger un hierro que no sea tan irritante, un hierro que no huela tan feo, porque si hablamos de una embarazada, pues rechaza todos los olores. Bien, volviendo a este punto, es de vital importancia recordar estos síntomas porque es bastante frecuente verlos en nuestro estado, ¿sí? Todo lo que es, tenemos mucha población en donde la dieta es sumamente deficiente. Bien, pasando a este punto, aquí tenemos la platoniquia y vemos cómo tienen las uñas. Es una de nuestras pacientes del hospital, cómo traía las uñas, y esto por lo menos yo lo veo una vez por semana, una deficiencia de hierro tan grave, y que pues los refieren porque ya no hay respuesta al tratamiento. Y como ya comenté, uno de los fracasos más importantes pues sería eso, la tolerancia a la vía oral, y hay mucho abandono en el tratamiento. Aquí tenemos las comúnmente conocido como boqueras, ¿sí? Las úlceras de la comisura oral, es parte de la deficiencia de hierro, son de los más frecuentes que podemos tener, ¿sí? Aquí tengo esta imagen, la diferencia entre deficiencia de hierro y deficiencia de ácido fólico. En la deficiencia de hierro la lengua va a estar lisa, pero no va a ser una lengua geográfica, no va a tener esas ranuras, únicamente va a ser una lengua lisa de una manera pareja o una lengua lisa en la periferia de la lengua, ¿sí? Entonces, el hecho de que nosotros le digamos al paciente, abra usted la boca y enséñeme la lengua, los dientes, es para observar este tipo de alteraciones en base a lo que estemos diagnosticando. Bien, aquí puse los grupos. La plática es muy cargada más de adultos más que de niños. Sin embargo, en términos generales, siempre es importante recalcar en qué tipo de pacientes vamos a encontrar deficiencia de hierro. Entonces, aquí tenemos hijo de madre anémica. Para nosotros es común verla, una paciente embarazada que llegue con 6, 7 gramos de hemoglobina y que se tiene que transfundir, y que el niño pues va a nacer pues con peso bajo, con crecimiento bajo y con una reserva de hierro bastante bajo. O también puede haber pérdida de sangre del cordón al momento de la atención, o en los pacientes prematuros. Los prematuros no tienen reserva de hierro, ¿sí? Tienen o sea, prácticamente pueden nacer con hemoglobina normal, pero sin reserva de hierro. Eso es un punto muy importante, de tal manera que el niño, una vez que tenga la vida extrauterina, pues su crecimiento y desarrollo puede ser lento, ¿sí? Los niños escolares o preescolares, bueno, aquí viene una parte muy importante donde tenemos que tomar en cuenta la desnutrición. Tipo de alimentación. Es muy importante interrogar cuando estamos viendo un paciente con anemia, llámese la edad que tenga o el sexo que sea. Entonces siempre tenemos que preguntar qué tipo de alimentación está llevando a cabo, ¿sí? ¿Qué tipo de alimentación? Si come carnes, que es la mayor parte del hierro que vamos a obtener, ¿sí? Y otra causa de las anemias, pues sería la parasitosis, principalmente por uncinarias, que son parásitos hematófagos, que serían Decatur americanus y Ancylostoma duodenale, que son de los parásitos que nos pueden llevar a una deficiencia de hierro. Entonces, si combinamos una mala nutrición más la parasitosis, pues lógicamente nuestros niños van a tener anemia, y por más que exijamos un rendimiento adecuado en la escuela, la anemia no le va a permitir una buena concentración o un buen desarrollo del sistema nervioso central, ¿sí? Entonces eso es muy importante, investigar estos datos en cada grupo de pacientes, en cada grupo de los niños. Mujeres, la causa principal de deficiencia de hierro es el embarazo. El embarazo consume mucho hierro, ¿sí? Desde el primer trimestre, segundo trimestre, y con mayor razón en el tercer trimestre, el consumo de hierro es sumamente elevado. La lactancia, que muchas veces se olvida, termina el embarazo y muchas veces ya no se le da hierro a la paciente, a la puérpera. La puérpera tiene que seguir tomando hierro incluso hasta la lactancia, ¿sí? Entonces,
¿Por qué razón? Porque el niño, lógicamente, sigue consumiendo hierro en la vida intrauterina como en la vida extrauterina, siempre y cuando la mamá le dé lactancia materna. La dieta deficiente. Una dieta deficiente en las mujeres es muy común en ambos sexos, ¿sí? Una dieta deficiente en la cual el paciente o la paciente se somete a un tipo de dieta para bajar de peso y las dietas son, pues, deficientes en hierro, ¿sí? O sea, no es lo mismo que nos puedan decir que tengo una dieta, como muchas verduras, eso es cierto, ¿sí? Las espinacas y todo ese tipo de verduras, y es bueno consumirlos, pero el problema es que el hierro de las verduras es el hierro NOEM, y el hierro NOEM no tiene la misma capacidad de absorción en nuestro intestino. En cambio, el hierro EM, que es el de las carnes rojas, ¿sí? Que es el que tiene mayor concentración de hierro EM, el hierro EM tiene una alta capacidad de absorción, de tal manera que la dieta pues debe estar combinada con verduras y carnes, y lógicamente lácteos. Entonces, de suma importancia recalcar que la dieta, o al menos en nuestro estado, ¿sí? En un 60% de la población sigue siendo una dieta deficiente o carente de carnes, y la dieta más dado a las verduras. Entonces es una de las causas o problemas, un problema social frecuente que va relacionado con, pues va relacionado con la parte económica. Los ciclos menstruales. Aquí es de suma importancia mencionar los ciclos menstruales, de tal manera que, ¿qué es lo normal en un ciclo menstrual? El ciclo menstrual en una mujer pues debe durar de 3 a 5 días. Número de toallas, de las toallas nocturnas, que es la que tiene mayor capacidad pues, de retener sangre. Entonces, una toalla nocturna en un día, 3 toallas en un día sería lo máximo o sería lo normal, ¿sí? De tal manera que y preguntar a nuestra paciente cuáles son sus días de mayor sangrado. El médico debe de saber cuánto sangra, o sea, cuánto pierde de sangre en cada ciclo menstrual, de tal manera que una toalla nocturna, pues más o menos tiene una capacidad de 20 a 30 mililitros de sangre, de tal manera que 3 toallas en un día, pues serían 60 mililitros más o menos de pérdida. En un ciclo menstrual normal, pues se pierde entre 80 y 120 mililitros en cada ciclo de una manera normal, siempre y cuando pues no rebase el número de toallas, pero como ustedes han de escuchar, pacientes, mujeres que nos dicen, doctores, que en un día me acabo 5 toallas o un paquete de toallas en un día de ciclo menstrual, pues esa es una hemorragia severa. Entonces, estas pacientes van a tener deficiencia de hierro, ¿sí? Pero el problema ahí no es la dieta. El problema en este caso es la pérdida de sangre. Entonces, la solución, ¿en dónde está? Pues buscar qué está sucediendo a nivel uterino, porque por más hierro que le demos, nunca vamos a resolver el problema, sino que aquí hay que cerrar la llave a nivel ginecológico, pues para que no haya pérdidas, porque podemos darle hierro meses y meses y nunca tener, vamos, corregir el problema. Otro de los datos importantes aquí es que se combinen la miomatosis, ¿sí? Esto va de la mano. Miomatosis, tenemos pacientes con problemas de ciclos menstruales y aparte de eso, tienen miomatosis, ¿de acuerdo? Entonces aquí en ciclos menstruales, en nuestro hospital hemos tenido pacientes que tienen problemas de trombocitopenia y que pueden sangrar. Y tenemos pacientes también con enfermedad de von Willebrand, que es una enfermedad hemorrágica hereditaria, o algunos pacientes que tienen deficiencias de factores de la coagulación, llámese factor 5, factor 7. Entonces, que presentan ese tipo de problemas. Entonces, realmente hay que buscar la causa del problema de sangrado. El problema de sangrado es un problema uterino, es un problema de coagulación, o es un problema de miomatosis, o es un problema de cáncer, cáncer cervicuterino, que sería lo más común. Entonces,
siempre en una mujer es muy importante buscar causas, ¿sí? Otra de los problemas que aquí no lo tengo anotado serían los problemas de bulimia. Eso más frecuente en mujeres, sin embargo, también se puede presentar en hombres. Entonces, investigar que su ciclo de alimentación, y en muchas de ellas, de esto, aquí sí tengo que recalcar, muchas veces son jóvenes, muy jóvenes, 15 años, 18 años, las niñas que se ponen su dieta de 2 litros de agua en un día y no comen y se meten 2, 3 horas al gimnasio. Entonces, eso no es raro verlo. Entonces, aquí, y estamos hablando de deficiencia de hierro y estamos hablando de otras patologías que hay que identificar. Entonces, hay que buscar trastornos psiquiátricos, ¿sí? En este punto de este problema, porque muchas veces estos pacientes llegan a hematología, pero identificamos que la causa de la anemia por deficiencia de hierro viene por otro lado, viene por un problema de bulimia y tenemos que meter la psicología y psiquiatría, o viene por un problema de miomatosis uterina y tiene anemia, entonces eso es un problema meramente ginecológico, ¿sí? Entonces sí tenemos que identificar, tenemos que buscar la causa de la deficiencia de hierro para que podamos corregir el problema. No nada más es dar hierro como tratamiento, sino que identificar las causas. Bien, pasamos por el otro lado en hombres, ¿sí? En los hombres, la causa más frecuente serían hemorroides, principalmente pacientes con sobrepeso o obesidad y pacientes que están mucho tiempo sentados, principalmente los choferes. Entonces, es una razón de presentar anemias por deficiencia de hierro porque hay sangrado rectal. El problema es que muchas veces en el hombre, pues es más difícil que diga que está sangrando por el recto, hasta que se siente mal con una hemoglobina de 8 o de 6, entonces acuden al médico. Sin embargo, esa es una razón. Pacientes con problemas de estreñimiento tienen una tendencia a hacer hemorroides. Entonces, también son datos que tenemos que investigar. No nada más es dar un tratamiento de hierro, sino que tenemos que identificar las causas principales. Otras causas que tenemos como gastritis erosiva, úlceras, buscar Crohn, CUSI, en pacientes jóvenes que pueden presentarse. Mala absorción es poco frecuente en los hombres, pero pudiera ser, es poco frecuente. Enfermedad celíaca, por fortuna, es más de países del sur, no tanto en nuestro país. Bien, paso en ambos sexos, adultos mayores. Aquí ya no es importante la diferencia si es hombre o es mujer, se presenta igual. La adoncia o la falta de dientes, o anodoncia, también es correcta la palabra, entonces es una de las causas más frecuentes de deficiencia de hierro. Si a un anciano de 78, 80 años le damos tasajo, que es nuestro carne aquí, o cecina en otro lado le llaman, sin embargo, el paciente ya no tiene dientes, luego entonces pues no va a comer, ¿sí? Y únicamente el paciente va a querer su atole o algo blando que no es nutriente, ¿de acuerdo? Y algo cada vez es más frecuente que tiene que tomarse en cuenta, los síndromes de mala absorción. La mala absorción en los pacientes ancianos, yo les comento a ellos que así como se va arrugando nuestra piel, así como se va deteriorando nuestro organismo, el tubo digestivo también va perdiendo vellosidades. Y las vellosidades es donde se absorben los nutrientes, es donde se absorbe el hierro. Entonces, si esas vellosidades están atróficas, pues difícilmente vamos a poder corregir ese problema, digamos, si hay una mala absorción. Y es aquí donde viene observar cuándo tengo que usar vía oral y cuándo tengo que usar vía parenteral. ¿Sí? Bien, entonces es importante recalcar, buscar los datos de mala absorción, ¿sí? El abandono social, eso es cada vez más frecuente, ¿sí? Cada vez más frecuente el abandono social porque el anciano vive solo y en realidad pues no le dan ganas de comer. Eso es algo que nosotros vemos en el hospital, que luego nos van a dejar a los abuelitos al hospital civil y el paciente en el hospital civil sí come porque pues hay mucha gente y los internos, los residentes, los adscritos pasan y los saludan,
y el paciente empieza a comer. Pero eso es algo muy importante que hay que tomar en cuenta. Otro dato importante son los divertículos. Los divertículos pueden sangrar y aquí viene un problema sumamente grave porque eso es muy difícil de corregirlo, ¿sí? Mientras estén sangrando los divertículos es muy difícil puede dársele tratamiento con hierro, pero pues ¿cómo corregimos los divertículos si están todo en colon? ¿Sí? Cáncer. Este es un verdadero dolor de cabeza. El cáncer en tubo digestivo. Son 7 metros de tubo digestivo. Se le puede hacer endoscopía y colonoscopía y no se encuentra nada. ¿Sí? No se encuentra nada. Entonces, es aquí donde tenemos que poner mucha atención, ¿sí? Porque podemos estar dando tratamiento de hierro y pasan 2 meses, 3 meses y no se corrige la anemia y vuelve a bajar otra vez. ¿Sí? Corrige 1 mes, 2 meses, el paciente vuelve a sangrar y vuelve a perder la hemoglobina, o sea, vuelve a perder los eritrocitos y vuelve a tener anemia. Entonces aquí tenemos que buscar pues datos de actividad tumoral que pudiera tener el paciente, llámese pérdida de peso, fiebre, sudoración, que hay que buscar y hacernos valer de ultrasonido, tomografía para tratar de buscar dónde o pudiera haber un problema en tubo digestivo. Realmente este es un verdadero dolor de cabeza, cómo hacer el diagnóstico, ¿sí? Porque el paciente lo estamos viendo con hemoglobina de 4, de 6, de 7, le damos tratamiento y recupera, pero cuando vuelve a sangrar la úlcera por cáncer, pues vuelve a tener anemia. Y entonces, pues es muy difícil a veces hacer el diagnóstico, sin embargo, pues sí es obligatorio la colonoscopía o la endoscopía. Y en un momento dado, pues en un caso necesario, y sí, pues se cuenta con los recursos económicos, pues sería una endocápsula para que la cápsula vaya tomando fotos en todo el tubo digestivo y localizar el sitio de sangrado. Realmente es poner atención en esto, ¿sí? Y otro dato importante también en la actualidad, la insuficiencia cardíaca también puede ser, la deficiencia de hierro puede condicionar una insuficiencia cardíaca, de tal manera que los cardiólogos actualmente están aplicando hierro endovenoso, porque el hierro participa activamente aportando ATP para el trabajo del miocardio, ¿sí? O los sangrados de tubo digestivo por AINES, que eso es un poquito más frecuente. Entonces, digamos, ese es un repaso general de cómo podemos abordar un paciente con deficiencia de hierro. No nada más es ver la hemoglobina y decirle, aquí está tu hierro y tómatelo, y no buscamos la causa. La invitación es, pues, hacer el ejercicio de la análisis de esta patología. Bien, entonces aquí tenemos el mecanismo de acción del hierro, mineral fundamental para la vida. Entonces, todos sabemos que interviene en la síntesis de hemoglobina y mioglobina, ¿sí? Todos sabemos este punto. Sin embargo, también tenemos que reconocer o también tenemos que saber que es el importante para el transportar y almacenar el oxígeno. Transporta electrones, interviene en la respuesta inmune, o sea, cataboliza reacciones oxidativas a través de las enzimas. Mantiene el crecimiento y proliferación celular, de tal manera que si hablamos de una embarazada con deficiencia de hierro, pues su bebé es de bajo peso, el niño es hipoactivo o no tiene fortaleza para poder succionar. Entonces vienen varios datos donde tenemos nosotros que observar. Y algo importante, síntesis de neurotransmisores y mielina. O sea, interviene en todo nuestro organismo. No hay un sitio en nuestro organismo donde no participe el hierro. Que lo más conocido, es cierto, es la síntesis de hemoglobina, o sea, la anemia. Sin embargo, este elemento es vital para nuestra vida. Entonces, metabolismo neuronal nos puede provocar déficit cognitivo, depresión, fatiga. Entonces, todo esto hace el hierro. Es de vital importancia para nosotros. Producción de ATP, como ya mencioné, para el trabajo del miocardio y otras células. Actividades de detoxificación y antioxidante. Síntesis de hormonas tiroideas.
síntesis de óxido nítrico, o el óxido nítrico tan importante para la circulación de la sangre, para el vasodilatador y como antiagregante plaquetario, o sea, el óxido nítrico, no el hierro. Entonces, pues el hierro, todo eso es lo que hace, de tal manera que es de suma importancia, pues volver a revisar lo que es deficiencia de hierro y volvernos a poner al día nuevamente y no tirarlo al saco roto, y para que tengamos éxito con nuestros pacientes. Y aquí recalcando este punto, el metabolismo del hierro, sabemos que la mayor cantidad de hierro está en los eritrocitos. 2.4 gramos, 2.400 miligramos está en los eritrocitos, ¿sí? Y de 3 a 4 miligramos está en el plasma, está a nivel circulante, ¿de acuerdo? Ahora, entonces, 2.4 miligramos, 2.400 miligramos está en los eritrocitos, en forma circulante de 3 a 4 miligramos. Y 1.000 miligramos o 1 gramo está depositado en el hígado. O sea que debemos de tener depósito de hierro en el hígado para no tener deficiencia de hierro. Ahora, el organismo no desperdicia hierro en un organismo sano. Los eritrocitos envejecidos llegan al vaso y recupera 20 miligramos por día, diariamente. Diariamente mueren eritrocitos viejos y esos eritrocitos viejos liberan hierro y recuperamos 20 miligramos en promedio, ¿sí? Entonces, de tal manera que aquí estamos recuperando 20 miligramos de hierro, ¿sí? Entonces, eso es muy importante. Ahora, mi necesidad diaria, o sea, cualquiera de nosotros, necesitamos 1 o 2 miligramos por día, de una manera fisiológica. O sea que mi consumo diario puede ser 20 miligramos tal vez al día que yo coma, pero solamente necesito 1 o 2, y esto es lo que se va a absorber. Solamente se absorbe 1 o 2 miligramos, no se va a absorber más. Bien, ahora, ¿cuánto pierdo? Pierdo de 1 a 2 miligramos por día. Ahora, ¿cómo se pierde el hierro desde el punto de vista fisiológico? Se pierde por descamación. Piel, mucosas, en los epitelios de recambio rápido. Ahí es donde se va a perder el hierro. O sea, no hay otra manera que perdamos el hierro, ¿sí? O sea, no se pierde por orina, no se pierde por sudor, no se pierde por otros sitios, sino que se pierde por descamación propiamente de donde están las células. Entonces, esto es muy importante tomar en cuenta. ¿Cuánto necesito diario para no tener anemia? De 1 a 2 miligramos diario, ¿sí? Entonces, eso es de suma importancia. O sea, eso es lo único que se tiene que absorber. De tal manera que la absorción, si se dan cuenta, las cantidades son mínimas y pudiéramos decir, bueno, pues es que yo como 1 kilo de espinacas al día. ¿Por qué tengo deficiencia de hierro? Pues la razón es que es un hierro NOEM y no se absorbe. Bien, entonces ese es el metabolismo, y algo muy importante que recordar, nuestro organismo en las mujeres tiene 3 gramos de hierro total, o sea, el hierro total en todo nuestro organismo, eritrocitos, libre y en el hígado. Y en el hombre siempre tenemos más hierro, tenemos 4 gramos de hierro, o sea que en promedio de 3 a 4 gramos es el hierro total que tenemos, y esto es muy importante conocer a la hora del tratamiento, ¿sí? De tal manera que esos, una vez recalcado esto, nuestros requerimientos diarios, porque un paciente, eso es un paciente sano. Un paciente sano nada más necesita de 1 a 2 miligramos de hierro diario, porque eso es lo que pierde. Entonces necesita recuperar lo perdido. Ahora, una persona con deficiencia de hierro, sus necesidades son mayores. 3, 5, 7 miligramos por día tiene que absorber. Entonces, por eso es que es importante revisar estos datos. Bien, únicamente a manera de mención, no me voy a meter mucho en esto, la hormona que regula el hierro, la entrada y salida del hierro, es la hepcidina, ¿sí? Es la hepcidina, y la hepcidina se produce en el hígado. Únicamente eso como manera de mención,
La hepcidina es la hormona encargada de dejar entrar y salir el hierro en el hígado, o sea, a través de qué tanta necesidad se tenga. Hay otras proteínas u hormonas, como es la transferrina, ¿sí? Que es un elemento para transportar el hierro, y también hay depósitos de hierro, conocido como hemosiderina, y eso va a estar en la médula ósea y algunos tejidos, ¿sí? Otra hormona, ¿sí? Que es la ferroportina, es otra hormona que también participa en la que se cede o transporta el hierro y lo acepta el otro receptor. Es parte del metabolismo que no voy a meter mucho aquí. Tenemos la otra hormona que se llama efaestina. Entonces es todo un mecanismo lo que sucede en el metabolismo del hierro. Entonces aquí tenemos otra hormona y que todos ellos participan conjuntamente con la hepcidina. Entonces hay puntos prácticos, como mencioné, no voy a entretenerme mucho en este punto porque la situación de esto es el uso práctico del hierro y el diagnóstico práctico de la anemia por deficiencia de hierro. Entonces aquí tenemos, una vez que ya revisamos la clínica y un poco de metabolismo, bueno, esa sería la biometría hemática y esta sería frotis de sangre periférica. Entonces son eritrocitos pequeños, pálidos, ¿sí? Estos no son eritrocitos en blanco de tiro, son el blanco de tiro se ve en talasemia y es totalmente diferente. Entonces eso es una microcitosis con hipocromía. Entonces, eso es un dato importante de que los valores que nos reporten un volumen globular medio bajo, una hemoglobina corpuscular media baja, que en la plática pasada dimos interpretación de biometría hemática y ahí tomamos aclaramos estos puntos de cómo se debe interpretar. En cambio aquí pues ya nos vamos directo de cómo interpretar los estudios. Entonces únicamente con una aclaración, linfocito, plaquetas, donde está la flechita, un neutrófilo segmentado y nada más. Entonces aquí este frotis pues corresponde a una anemia por deficiencia de hierro. Bien, recalcando un poquito más aquí. Entonces la dieta proporciona de 10 a 20 miligramos de hierro, siempre y cuando pues se coman carnes rojas o carnes blancas. Lógicamente que las carnes rojas son las que más aportan hierro, ¿sí? Y las carnes blancas de menor cantidad, pero sí por lo menos una sugerencia de alimentación de carnes rojas, por lo menos 3 veces por semana y el resto de los días con carnes blancas y por lo menos de 80 a 100 gramos de carnes. No quiere decir que va a ser un volumen tan grande, sino que tiene que haber una alimentación balanceada. Entonces, en los niños, sus requerimientos diarios, aquí ya estoy hablando de un niño ya más grande, ya de 1 año o más, sus requerimientos es de 1.5 a 2 miligramos por día. Estas son las necesidades diarias, las necesidades fisiológicas. Cuando el paciente ya tiene anemia, sus necesidades son más altas. Entonces, en el hombre, tiene 1 miligramo diario, es su necesidad diaria. ¿Por qué? Porque nosotros, los hombres no reglamos, no hay embarazos, no hay lactancia, de tal manera que sus requerimientos son más bajos. En las mujeres, en edad fértil, pues lógicamente necesita más, 2 miligramos en promedio. Incluso en algunas mujeres hasta 4 miligramos, dependiendo qué tanto de ciclo menstrual, o sea, qué tanto de volumen sanguíneo pierda. Pero en promedio, 2 miligramos diarios es la necesidad, como requerimiento basal. En las embarazadas, lógicamente, se incrementa de 3 a 5 miligramos. Y estoy hablando de una mujer embarazada sana. Si la mujer embarazada ya desde antes tiene una anemia, pues lógicamente que sus necesidades son mayores. Entonces, esta tabla nos enseña cuánto necesito diario para no tener anemia. Es ahí importante ese punto. Bien, voy a tocar unos puntos muy pequeños aquí de las embarazadas porque eso corresponde a un tema muy especial de deficiencia de hierro en embarazadas y niños, o el producto. Entonces, únicamente como mención, la madre pierde grandes cantidades de hierro
en el embarazo, o sea, necesita mucha cantidad. El recién nacido durante la gestación consume o necesita 1.200 miligramos de hierro total en todo el embarazo. Esto es lo que va a consumir. Y a la hora de nacer, cuando nace un recién nacido de término, nace con 290 o 300 miligramos de hierro total. Y su reserva va a ser muy escasa, pero el niño de término sí va a tener una reserva. ¿Sí? Lógicamente que no voy a tocar un punto de recién nacidos o pediátrico aquí de deficiencia de hierro, es un tema muy interesante también, pero es importante, vamos, como conocimiento general, mencionarlo en esta plática. El recién nacido pretérmino no cuenta con cantidades suficientes de hierro, o sea que el niño puede ser que nazca sin anemia, pero va a nacer sin depósito de hierro, ¿sí? Porque el niño va a tomar hierro de donde sea, de la mamá. ¿Sí? Entonces, es posible que no nazca con anemia, pero sin embargo, este niño no va a tener depósito de hierro, de tal manera que a los 4 o 6 semanas se puede empezar a manifestarse la deficiencia, y con mayor razón si la mamá no tiene aporte de hierro. ¿Sí? Por eso es muy importante tomar en cuenta que la mamá en la lactancia tiene que seguir tomando su hierro. ¿Sí? Tiene que seguir tomando. ¿Cuánto tiempo? Bueno, pues si son 6 meses, pues 6 meses que le va a dar pecho a su bebé. Entonces, tomar en cuenta este punto. De esta manera que los receptores de transferrina placentarios pues, están aumentados, o sea, se trata de captar la mayor cantidad de hierro posible y vamos, como acá dice, incrementa la captación de hierro hacia la placenta. Entonces, el niño necesita tener la mayor cantidad de hierro para tratar de nacer lo menos anémico posible. Entonces, de tal manera, la insistencia de pues dar hierro a las embarazadas, incluso ¿qué sería lo ideal? Lo ideal sería darle hierro desde 3 meses, digo, su hierro y ácido fólico desde 3 meses antes, como preparando el cuerpo de la mujer para un embarazo. De tal manera que esto es sumamente relevante y vamos a abordar los puntos más prácticos en este momento y en otro tiempo será posible hablar sobre hierro y embarazo propiamente. Entonces aquí tenemos el 75% de las anemias en el embarazo corresponde a deficiencia de hierro. O sea que conforme aumenta los trimestres, en el primer trimestre, pues no hay tanta deficiencia de hierro. En el segundo trimestre aumenta, pero es mayor en el tercer trimestre, llega a alcanzar hasta casi 40% de riesgo de anemia en la embarazada, a pesar de que está comiendo bien. ¿Sí? Entonces, eso es muy importante, el chequeo de las pacientes. En mujeres embarazadas sanas, hasta un 25% tienen depósitos férricos disminuidos. Y esa es la razón de por qué insistir en pues, indicar el hierro. El 80% de las embarazadas no anémicas sin suplemento de hierro terminan el embarazo con anemia. Entonces aquí estamos teniendo datos, porcentajes de estos pacientes, pues el riesgo que existe en las anemias, y pues, de tal manera que la OMS pues recomienda que usemos el hierro de una manera racional y adecuada en estos pacientes. Bien, pasamos a los estudios. En la biometría hemática ya no repetí mucho los datos anteriores, pero sí vamos a encontrar una hemoglobina baja, un hematocrito bajo, un volumen glomerular medio, recordando que el volumen glomerular medio normal es de 82 a 96. O sea que esta paciente con anemia por deficiencia de hierro, el volumen glomerular medio va a estar por abajo de 80. Puede ser 50, puede ser 60, puede ser 70, pero por abajo de la cifra normal. La hemoglobina corpuscular media, lo normal es de 27 a 30, de tal manera que la paciente con deficiencia de hierro va a tener una hemoglobina corpuscular media de 25, 20, 15, entonces va a estar realmente bajo. Los reticulocitos corregidos, lo normal es de 0.5 a 2.5. De tal manera que los reticulocitos en los pacientes con deficiencia de hierro
pues sus reticulocitos van a estar por abajo de 1% o por abajo de 0.5%, o sea, no va a estar elevado. Y lógicamente lo que estamos viendo, un volumen glomerular medio bajo, pues se refiere a la microcitosis, y la hemoglobina corpuscular media baja, pues se refiere a la hipocromía. Entonces es como pudiéramos decir que es como un control, aquí un control de calidad, y ver que lo que está viendo la computadora lo confirmamos con el frotis de sangre periférica. Los leucocitos y plaquetas pues van a ser normales, ¿sí? Entonces ahí no se alteran, incluso las plaquetas. En algunos pacientes va a haber trombocitosis de tipo reactivo. Puede ser que la paciente tenga 600,000 plaquetas, 500,000 plaquetas, cuando que lo normal pues es de 150,000 a 450,000. ¿Qué es lo que sucede? Que el paciente tiene más plaquetas que el número de eritrocitos. Entonces el número de eritrocitos va a estar bajo y por lo tanto predominan más las plaquetas. Por eso es que se puede ver que hay trombocitosis, pero una vez que recupere la hemoglobina, la cifra de plaquetas se normaliza, o sea que no es patológico observar plaquetas elevadas en una deficiencia de hierro. Bien. ¿Qué estudios tenemos en caso de que la paciente pueda tener recursos económicos y poder pagar pues estos estudios, que es la ferritina sérica? Lo normal en los hombres, ¿sí?, es de 24 a 336. Y en las mujeres, en las mujeres 336, perdón, de 13 a 307. Eso es lo normal, es la cifra normal de la ferritina sérica. Entonces aquí lo tenemos. Entonces ya llámese en los hombres menos de 20 microgramos por litro de ferritina, pues este paciente muy seguramente tiene deficiencia de hierro. En las mujeres, menos de 12 microgramos por litro de ferritina sérica, pues tiene deficiencia de hierro. Estos tienen que ir acompañados del índice de saturación de transferrina. Si tiene menos de 20%, entonces tiene deficiencia de hierro, ¿sí? Porque en ocasiones puede haber ciertos sesgos o sea, desgraciadamente los estudios no son 100% que uno pueda decir, o sea, la sensibilidad y especificidad, ¿de acuerdo? Entonces, de tal manera que ustedes deben de recordar que la ferritina es una proteína de reacción de reactante de fase aguda, como en los problemas inflamatorios. Recordando que en enfermedad COVID, uno de los marcadores de mal pronóstico se tomaba la ferritina sérica, entonces se eleva en problemas inflamatorios. Por esa razón se tiene que acompañar de índice de saturación. Ya no ocupamos mucho el hierro sérico, porque el hierro sérico no tiene la sensibilidad y especificidad como quisiéramos. Entonces, la combinación de ferritina sérica más el índice de saturación, que debe ser menos de 20%, entonces estamos completamente seguros de que es una deficiencia de hierro. Claro está, son estudios que cuando tenemos muchas dudas de que es deficiencia de hierro, lo pedimos. Y se tiene que pedir sin haberse transfundido y sin haber tomado hierro, porque si no, los resultados no van a ser reales. Entonces, tiene que ser muy importante eso. Si voy a pedir ferritina sérica, índice de saturación de transferrina, de preferencia tiene que ser sin haberse transfundido, sin haber dado hierro, ¿sí? Y claro está, de la misma manera, sangre oculta en heces es otro protocolo de estudios que también cuando pues tenemos un problema de sangrado tubo digestivo. Sin embargo, si tenemos toda la clínica o estoy metido en una población que no tengo biometría hemática, pues la clínica es de suma importancia y con eso puedo dar tratamiento de la anemia por deficiencia de hierro e ir valorando a mi paciente la coloración, cómo va cambiando en una semana, 2 semanas, 4 semanas, el color de las conjuntivas, que es el sitio más fidedigno para valorar palidez, ¿sí? Porque mucha gente nos va a decir, es que lo veo amarillo. No está amarillo, está pálido el paciente. Bien, otros estudios especiales cuando sean necesarios, como ya mencioné, pues sería la endoscopía de tubo digestivo, tanto alto como bajo, o la endocápsula cuando fuera necesario, y en un dado caso de que haya necesidad de biopsia, pues la biopsia de 5 a 7 sitios en un momento dado que fuera necesario. Entonces son protocolos de estudios que uno puede mencionar y como ya dije antes,
Si pensamos en un cáncer de tubo digestivo, pues un ultrasonido, una tomografía, bueno, pues ya la deficiencia de hierro ya se volvió complejo. Sin embargo, esos son los menos frecuentes. Lo más frecuente es lo nutricional, lo que ya mencioné. Bien. Tratamiento. ¿Cómo voy de tiempo? Tratamiento. Bien, doctor. Bien, gracias. Tratamiento. Entonces aquí lo que se sugiere es la dosis profiláctica del hierro, que es de 60, 80, 120 miligramos, que hay tabletas que pueden tener 80, hay tabletas que pueden tener más, menos, pero en rango es de 60 a 120 miligramos. En la anemia, vamos a suponer en el embarazo, que es donde más ocupamos este tipo de tratamiento de profilaxis para la anemia, cuando tenemos pacientes embarazadas. Y ya cuando hablamos de dosis terapéutica, esto en niños, pues es lo que aplica sulfato ferroso de 3 a 5 miligramos por kilo de peso, ¿sí? Entonces, y esto puede ser de 2 a 4 meses o 3 meses, dependiendo de cada caso. En cada paciente se tiene que individualizar. Entonces, si se dan cuenta, la necesidad diaria de un niño, pues es más o menos en promedio 2 a 3 miligramos diarios. Y como dosis de tratamiento de 3, incluso alguna literatura va a marcar hasta 6 miligramos por kilo de peso. Entonces, valorar este punto, o sea, esto no estamos tocando mucho niños, únicamente es como una parte de la plática y también como la espinita pues de dejar este mensaje y que ustedes también vayan y chequen estos datos. Pero eso es lo que se sugiere, ¿de acuerdo? En las dosis terapéuticas, principalmente en los niños. En la vía parenteral o la vía endovenosa, pues el hierro carboximaltosa férrica, pues es la más segura en un dado caso, al rato ya más adelante lo menciono. Está indicado en casos de enfermedad como CUSI, Crohn, mala absorción, resección gástrica, atrofia de la mucosa gástrica, de tal manera que el hierro endovenoso o el hierro parenteral queda exclusivamente para pacientes que tienen mal el tubo digestivo. Y de preferencia, o el sitio de mejor absorción es el tubo digestivo y es la vía oral. ¿Sí? Esa es la vía más segura y ese es el que mejor, eso es lo que cualquier institución indica, que el hierro debe ser vía oral. Solamente en situaciones especiales ocuparemos hierro endovenoso. ¿Sí? Entonces, es importante tomar en cuenta esto. Bien, entonces aquí tenemos como un ejercicio únicamente la fórmula para calcular déficit de hierro. Déficit de hierro igual a peso, el peso del paciente, por hemoglobina ideal menos hemoglobina real por 2.4 más 500. Entonces aquí tenemos un ejercicio, 50 kilos, 6 gramos, y tomamos como hemoglobina ideal 12, puede ser 13, puede ser 14, incluso ustedes saben que la hemoglobina normal en las mujeres es de 12 a 15 y en los hombres de 14 a 17. Entonces, dependiendo qué sexo tenga y dependiendo del peso, pues es la cifra que nos va a salir. Entonces, aquí tenemos que nuestro paciente tiene 6 gramos de hemoglobina, ¿sí? Y pesa 50 kilos. Entonces, mi paciente tiene un déficit de 1925 miligramos. Entonces, tengo que alcanzar esta cantidad. Entonces, ¿cuánto es lo normal de una persona? Si es mujer, pues son 3 gramos debe tener en total, ¿sí? Y le faltan 1925 miligramos. Si es hombre, pues le falta más todavía, porque su hierro total sería 4 gramos en total. Entonces, de tal manera que si lo voy a aplicar vía intravenoso, la dosis máxima es 1 gramo, diluida en 250 mililitros de solución fisiológica para 30 minutos o para 1 hora, no hay ningún problema. Con premedicación, o sea, puede ser difenhidramina, puede ser una dosis de esteroide, ¿sí? Llámese hidrocortisona, y aquí estoy hablando de carboximaltosa férrica.
Entonces, es el hierro hecho para vía endovenoso y que es, pues no tiene tanta reacción alérgica, ¿no? Entonces, eso sería vía endovenoso. Entonces, aquí estoy metiendo 1 gramo, que sería equivalente a 10 hierro de extraño intramuscular, porque las ampolletas vienen de 100 miligramos. Entonces, aquí, de este tipo de hierro, pues sería en una sola aplicación, estoy dando, ¿qué? 1 gramo. Me faltarían 1900 miligramos. Entonces, ¿puedo ponerle otro gramo más? Sí, no pasa absolutamente nada con que yo le pase 1 gramo, porque aquí nada más, pues me estaría sobrando 75 miligramos más o menos, pero le pondríamos otro gramo de hierro, en caso de que fuera necesario por vía endovenoso. Y con eso acabo mi tratamiento con 2 aplicaciones de hierro. El gran problema para alcanzar esto en la vía oral, pues eso tiene uno que pensar muy bien cómo se le va a hacer, ¿de acuerdo? Esa es la siguiente tabla que vamos a ver, pero esa es una forma de cómo calcular el hierro, cuánto tiene de déficit. ¿Por qué es importante? Porque muchas veces, o los pacientes que llegan a nuestro hospital y me dicen, doctor, ya me pusieron 5 ampolletas intramusculares, pero ya no aguanté más. Entonces, 5 ampolletas fueron 500 miligramos. Pero mi paciente tiene un déficit de 1925. Luego entonces no alcanzaron la dosis y por eso viene el fracaso al tratamiento. ¿Sí? Entonces, uno tiene que alcanzar la dosis terapéutica. ¿Sí? O cuánto aguantó la paciente en un hombre, la verdad no se aplica hierro intramuscular, es muy difícil. Una mujer veo que aguantan, he visto pacientes que aguantan hasta 10 inyecciones intramusculares, pero a pesar de las 10 inyecciones, a esta paciente le faltan otras 10 inyecciones. Entonces, lo difícil es, yo siempre les digo a mis pacientes, oiga, digo, ¿será posible que le diga a su médico que se aplique un hierro intramuscular para ver si se pone la segunda dosis? Entonces, este comentario es en base a que pues, tenemos que tomar en cuenta que sí duele el hierro intramuscular. Bien. Entonces, aquí tenemos, sigue el ejemplo, tenemos 6 gramos de hemoglobina. Entonces tenemos el mismo paciente, le pusimos 1 gramo de hierro carboximatosa. Los frascos vienen de 500 miligramos. Entonces la hemoglobina en 2 semanas se incrementa a 2 gramos. Luego entonces va a tener 8 gramos en 2 semanas. ¿Sí? Claro está, si la paciente, si la anemia era por nutrición, es posible que suba más rápido. ¿Por qué? Porque ya le puse hierro y va a comer mejor, entonces eso puede acelerar un poquito la recuperación de la hemoglobina. Entonces, partimos de 6 gramos y en un mes mi paciente tiene 10 gramos. ¿Sí? Entonces, cuando ponemos hierro intravenoso, ganamos 2 gramos en 2 semanas. Y eso es importante recalcar, el hecho de que le pusimos hierro hoy, no quiere decir que mañana, pasado mañana ya tiene normal. ¿Sí? Para no caer en esa parte, digamos, en ese punto. En ocasiones puede ser más rápido, dependerá de cada individuo, como ya lo mencioné, ¿sí? Como ya checamos este punto. Entonces, en el mismo paciente, como ya dijimos, le falta 1 gramo todavía, entonces le pondremos otro gramo para que mi paciente tenga reserva y la hemoglobina pues ya se vuelva a 12, 14 o la cifra que vaya a llegar, llámese hombre o mujer. Bien. Tipos de hierro endovenoso. Bueno, pues el hierro dextran está hecho para vía intramuscular y también para vía endovenoso. ¿Cuál es el problema? Si ustedes revisan la literatura, pues todas las reacciones adversas que podemos encontrar, de tal manera que eso es más personal. Sin embargo, si ustedes tienen la confianza y tienen la certeza, pues somos libres de usarlo, ¿de acuerdo? En lo personal, yo no lo uso por las reacciones de choque anafiláctico que puede suceder. Entonces, prefiero no usarlo. Sin embargo, es un medicamento que está validado y está autorizado para su uso. El otro hierro que tenemos es el hierro sacarosa. La dosis máxima intravenosa debe ser de Porque ahora 200. no se calla. Tiene que ser de 200 miligramos.
Bien, ¿continúo? Sí, por favor. A ver. Bien. Bien, entonces ahora, la vía oral. Hubo muchos casos en los que veían otras. Bien, en la vía oral, otra vez el mismo ejemplo, 6 gramos de hemoglobina y la dosis terapéutica de hierro. En la actualidad, en los adultos, la sugerencia es dar dosis menores para que se tenga mayor absorción, ya no dosis tan altas como antiguamente le hacíamos. Entonces ahora se pueden dar 80 miligramos, se pueden dar 100 miligramos o 200 miligramos vía oral. ¿Sí? ¿Cuánto se va a absorber de este hierro, de los 80, 100 o 200? Solamente en un promedio de 7 miligramos de hierro. No se va a absorber todo el hierro que damos. Entonces, pero tenemos que dar una cantidad suficiente para que pueda absorberse en promedio 7 miligramos. ¿Qué va a suceder? Que en un mes la hemoglobina subirá 2 gramos. Eso quiere decir que mi paciente en un mes tendrá 8 gramos de hemoglobina. De tal manera que en qué tiempo voy a tomar una biometría hemática para saber, para conocer el efecto de mi tratamiento, si es bueno o es malo. En 2 semanas es conveniente tomar una biometría hemática. ¿Sí? ¿Sí? Para saber cuánto va subiendo. Entonces ya tenemos bien claro ese punto, digamos, de que si tienes 6 gramos de hemoglobina, en el caso de vía oral, en un mes vamos a ganar 2 puntos, ¿sí? O sea, 2 gramos. Bien, en este caso, 6 gramos de la hemoglobina inicial, entonces me va a llevar 3 meses vía oral llevarlo a 12 gramos de hemoglobina. Entonces, si recuperamos en 3 meses la hemoglobina, le tengo que dar 3 meses todavía para que mi paciente tenga reserva de hierro. O sea que nos estamos yendo prácticamente a 6 meses. ¿Sí? Entonces, es muy importante tomar en cuenta esto porque podemos tener 12 de hemoglobina, pero no quiere decir que el tratamiento ya terminó. Tengo que preocuparme para su depósito, porque si no, los pacientes van a llegar otra vez en 3 meses, en 6 meses, nuevamente, y va a ser la misma problemática. Entonces, hay pacientes, los pacientes que tienen mala absorción, eso es lo que sucede. Se les pone hierro IV y en 6 meses se acaba el hierro que se le puso y volver a poner, pero ya son pacientes que tienen problemas de absorción de hierro, que cada vez es más frecuente. Entonces, mismo tiempo de tratamiento para dejar el depósito y evitar recaídas, lo que acabo de mencionar. Bien, no me deja avanzar. No me deja avanzar. Alguien me ayuda, por favor. Perdón, ya avanzó. Bien, entonces, tipos de hierro vía oral, pues tenemos el sulfato ferroso, que tiene una capacidad de absorción del 20% en individuos con anemia. ¿Sí? O sea, si un paciente con anemia, el 20% de hierro se va a absorber. O sea que si le dimos, pues, pues 100 miligramos, pues el 20% se va a absorber. El fumarato ferroso, 30% de capacidad de absorción. El problema es la tolerancia gástrica. Como ya mencioné, o sea, el gran problema es la tolerancia gástrica que pueda aguantar el paciente, y más aún en ayunas. El hierro liposomal, que es lo nuevo, viene a revolucionar todo lo que es la anemia en sí, pues ocupa menor dosis con mayor absorción. Entonces, eso es una buena propuesta en la actualidad, en donde, pues, es una tendencia que se va dando, ¿sí? En donde el hierro liposomal, las mejoras que le hicieron es que no irrita el estómago, no tiene olor ni tiene sabor. Eso es algo importante para las mujeres embarazadas que vomitan mucho. O sea, realmente es un reto dar tratamiento de deficiencia de hierro en una mujer embarazada que vomita. De tal manera que, pues, el hierro tendría que ser posiblemente liposomal o tal vez hierro intravenoso para poder corregir la anemia. Entonces,
son nuevas propuestas y vienen nuevas propuestas de tipos de hierro, de tal manera que cualquiera que utilicemos y que utilicemos bien, o sea, son medicamentos autorizados, permitidos por la FDA, no hay ninguno que no esté permitido, todo está permitido de esos medicamentos. Únicamente nosotros como médicos tenemos que hacer la experiencia con cada uno de los medicamentos y usar el que mejor resultado nos dé, ¿sí? Entonces, eso es muy importante. Entonces, eso es un tema que nos interesa mucho. Bien. Entonces, aquí, pues deficiencia de hierro, hasta aquí estaríamos llegando de anemia por deficiencia de hierro y pasaría yo a las preguntas. Gracias, doctor. En este momento viene la sesión de preguntas. Por favor, aprovechen que está el doctor Víctor. Le comentaba, doctor Víctor, en la sesión pasada a los asistentes que nos había dicho que hoy podía usted apoyarnos a responder las dudas que quedaron pendientes también en lo que era la interpretación de la biometría hemática, porque en esa ocasión pues eran demasiadas preguntas y ya no dio tiempo, ¿no? Responderlas. Entonces, pues usted me decía que sí podían hacer esas preguntas. Bien, claro. Usted me dice en qué orden Ajá. vamos. Entonces estamos esperando si anotan sus preguntas. Todavía no han anotado ninguna. Y pues mientras anotan, si gusta, doctor, promocionar el congreso que va a haber. Yo ya les comenté también la sesión pasada de su congreso, doctor. Y y pues si gusta comentarles a ellos también. Sí, claro. Bien. Bien, bueno, pues nuevamente un gusto saludarlos a todos. Próximamente el día 23, 24, 25, 26 de agosto tendremos el Congreso de Hemostasia y Trombosis, en donde abordaremos temas de coagulación que son problemática de nuestro estado, como son la hemorragia obstétrica, dengue, COVID, COVID de trombosis, tromboembolias pulmonares, trombosis venosas profundas y otros muchos temas que pues son de interés, o sea, abortos recurrentes por síndrome de anticuerpos antifosfolípidos. Entonces yo creo que hay temas clínicos que se van a abordar y pues están cordialmente invitados próximamente que ojalá puedan inscribirse y asistir a apoyarnos con el congreso. Es el primer congreso que se hace en Oaxaca de hemostasia y trombosis. No hemos podido traer el Congreso Nacional de Hematología, pero sí el Congreso Internacional de Hemostasia y Trombosis, que es un tema muy importante. La invitación es esta de que todos los médicos estamos obligados a manejar hemorragias, estamos obligados a manejar trombosis, estamos obligados a manejar antiagregantes plaquetarios, anticoagulantes, porque cada vez esa enfermedad trombótica es más frecuente, infartos cerebrales, infartos de miocardio, trombosis venosas cada vez son más comunes por el grupo etario que vamos teniendo. Entonces, si es una invitación que les hago, déjenme ver nada más que pueda compartir la imagen. Gracias, doctor. Doctora, ¿sí me Mientras, podrá apoyar? claro que sí. Por favor. Ya están apoyando al doctor Víctor. Mientras, doctor, no sé si pueda contestarnos las preguntas o bueno, mejor continuamos con la promoción del Congreso, permítame. No, está bien, ya lo comenté. Entonces es una invitación que se hace y van a venir profesores nacionales, profesores internacionales, esperemos. Es un reto para nosotros poder organizarlo conjuntamente con la Facultad de Medicina que muy amablemente la doctora nos ha apoyado para poder avalar este congreso.
pues pasamos a las preguntas, doctora. Sí, doctor. Hay varias preguntas. Marisol Regino, ¿cuál sería la medicación previa al hierro parenteral? Ah, bien, eso comentaba yo, puede ser difenhidramina o puede ser hidrocortisona a una dosis adecuada. Claro, depende si es eh, en adultos. O sea, el hierro intravenoso está permitido para mayores de 15 años, no está permitido en pediátricos todavía. Entonces, habitualmente se puede poner 500 miligramos de hidrocortisona, dosis única, y poder infundir con calma en 30 minutos o en una hora la aplicación de hierro, así como decía en la página, en la tabla de la diapositiva, con una adecuada dilución. Y sí necesita vigilancia hospitalaria ante una reacción de alergia. Entonces, únicamente es eso. Lógicamente que los nefrólogos es muy frecuente que lo utilicen ellos porque en pacientes nefrópatas el hierro eh, es muy importante. Gracias, doctor. Dice Stephanie Díaz, buenos días, felicitaciones. Y dice, ¿qué se ve afectado cuando es lo contrario y hay exceso de hierro? Ah, bien. Pues sería una sobrecarga de hierro. La sobrecarga de hierro antiguamente era muy frecuente, sobre todo los pacientes con anemias crónicas, con politransfusión, ¿sí? Con politransfusión, entonces hay anemias, por decir algo, la esferocitosis hereditaria, por decir algo, el niño nace con el problema y prácticamente vive con transfusiones. Entonces va a llegar un momento en que haya una insuficiencia hepática, porque ahí es donde se deposita el hierro y pues lo lleva a la muerte en un momento dado cuando el hígado ya está muy dañado. Por esa razón, Medio me acordaba. por eso en la actualidad se utiliza quelantes de hierro para poder evitar la sobrecarga de hierro. Y eso tiene que medirse antes la ferritina sérica, cuánto tiene. Entonces eso, en base a eso se hace. Pero es muy difícil que tengamos sobrecarga de hierro cuando lo damos por vía oral. Vía oral, por eso es que la mejor opción. Vía oral solamente se va a absorber lo que necesita el paciente, ya sea 1 o 2 miligramos o ya sea 5 o 7 miligramos. ¿Sí? Entonces no va a haber sobrecarga de hierro. Entonces la sobrecarga de hierro viene en un dado caso que se aplique mal por vía intravenosa, o sea que nos pasemos de la dosis. Por eso es importante calcular cuánto de déficit de hierro tiene y así no sobrecargamos de hierro al paciente. Gracias, doctor. Dice Alicia Hernández, ¿en la enfermedad renal es mejor el hierro liposomal? Sí, se ha visto que tiene una buena función, lógicamente más lento que el hierro intravenoso, pero puede funcionar el hierro liposomal. De hecho, está indicado. La diferencia es como no recuerdo ahorita exactamente el porcentaje, como 10% más o menos, de la efectividad que tiene entre uno y otro. ¿Sí? O sea, puede usarse. Gracias, doctor. Dice Odi, carboximalsora férrica también puedo utilizarla en embarazadas. Inicio con 1 gramo IV. ¿Y cuánto tiempo después está indicada una segunda dosis? Gracias. Normalmente se hace a los 8 días o puede ser a las 2 semanas. Se toma un control de biometría hemática para ir conociendo cómo va la hemoglobina. Lógicamente que, o sea, el hierro en embarazadas, pues está indicado que a menos que tenga intolerancia al hierro, al vía oral, o sea, que no tolere el hierro oral. Una cosa es la alergia por el hierro. El que es alérgico a cualquier tipo de hierro, eso es importante, ¿eh? O sea el hierro que sea. Si la paciente es alérgica a algo, va a ser alérgica hasta con el mejor hierro. Entonces, es importante checar ese punto. Entonces, el hierro intravenoso, pues sí, si la mujer embarazada está con vómito, que no tolera nada vía oral y tiene una hemoglobina de 8 o de 6, pues sí, una opción de ahí es el hierro intravenoso. Sí se puede aplicar. Y a los 8 días se aplica la otra dosis para alcanzar la dosis terapéutica o la necesidad que tenga la paciente en base a peso, hemoglobina ideal y de acuerdo a la fórmula. Entonces es muy importante aplicar la fórmula. Gracias, doctor.
Dice, ¿alguna marca comercial de hierro liposomal que usted recomiende? Pues el único que hay ahorita es el Ferrexel, es el único, ¿sí? Que ha llegado a México. No sé, no conozco otra marca que haya llegado. Pero como tal, liposomal quiere decir que la molécula del hierro está recubierta por fosfolípidos y esos fosfolípidos hace que no se desintegre en el estómago, sino que va directamente a absorberse en el duodeno. En el duodeno es donde se absorbe el hierro, ¿sí? Entonces va directamente de tal manera que no se desintegra en el estómago, no le afecta el pH gástrico, ni tampoco le afecta a los alimentos. Entonces, algo importante que hay que recalcar, que no lo dije en este momento, es que el hierro no se absorbe si toman café. El café inhibe la absorción del hierro. Entonces, el liposomal quiere decir que no, lo que haya en el estómago no afecta al hierro, sino que porque se va a absorber directamente en el duodeno, ¿sí? Entonces, en cambio, los demás hierros se tienen que desintegrar en el estómago con el pH gástrico. Entonces, por eso que hay modificaciones y una dificultad en su absorción. Gracias, doctor. Dice Rosana Avendaño, ¿qué hago con mis pacientes vegetarianos? ¿Cómo influye una eubiosis versus una disbiosis en la absorción del hierro? Eso es algo frecuente y es difícil con ellos. Los pacientes que son veganos, que llevan algún tipo de dieta, sí, realmente es difícil hacerlos comer hierro. Entonces ahí lo que se sugiere pues es dar tratamiento con hierro, o sea, de la marca que ustedes quieran y la marca que mejor les ofrezca mejores resultados. O sea, cualquiera de los hierros vía oral que ustedes den es bueno, no hay ninguno que sea, o sea, digamos, el hierro liposomal para casos, pues, pacientes con intolerancia gástrica o embarazadas en un momento dado. Sin embargo, otros tipos de hierro se pueden dar siempre y cuando el paciente lo tolere. Y sí es importante ese punto, que si empezamos con una hemoglobina de 6 o de 8, a las 2 semanas hay que tomar una biometría hemática de control para saber si estamos dando el tratamiento correcto. Una vez que ya mi paciente, si tenía 8 de hemoglobina y en 2 semanas ya tiene mayor cantidad de hemoglobina, eso quiere decir que vamos bien. De ahí se pide otro estudio en un mes. Si en un mes ya tiene una cifra adecuada, entonces a los 2 meses tomamos una tercera biometría hemática para saber, para ir cerrando ciclos de tratamiento. Gracias, doctor. Dice Alicia Hernández, ¿y a qué dosis se da en la insuficiencia renal el hierro? La vía oral pues viene de 15 miligramos y se da una cada 12 horas. Esa es la tendencia, que se dé menor dosis, mayor absorción. ¿Sí? Esos son los cambios que se ha dado. Gracias, doctor. Dice, gracias por hacernos llegar temas tan importantes como este. No puso su nombre, por favor pongan sus nombres. Félix Ortiz dice, buenos días, doctor. En un hematocrito alto y hemoglobina normal, ¿es hemoconcentración? ¿No tiene que ver con anemia? A ver, no, ese punto sí estaría, hay que repetir la biometría hemática. ¿Sí? Estaría eso, no puede suceder eso. ¿Sí? Un ejemplo, si mi paciente tiene 10 de hemoglobina, multiplico por 3, en automático debe tener 30. No puede haber error en esa parte. Si mi paciente tiene 5 de hemoglobina, de hematocrito tiene 15. ¿Sí? Entonces quiere decir que esa biometría hemática posiblemente esté mal hecha. Está bien, doctor. Gracias. Doctor Esaú Cruz, primeramente un saludo a la doctora Nancy. Gracias, doctor Esaú y doctor Víctor desde Putla de Guerrero. Qué bueno que te conectaste, doctor Esaú. Una pregunta hecha por los médicos internos de pregrado, nombre comercial y costo aproximado del hierro liposomal. Híjole, no sé si haya conflicto de interés aquí. No sé. ¿No, No doctora? creo, doctor. Digo, pues no hay problema. Algo que les apoye. No pienso que haya No, problema. no. Bueno, yo no tengo conflicto de interés porque no tengo contratos con ningún laboratorio. Soy agente libre. Si es el Perrexel, es el nombre comercial, cuesta como 400 pesos más o menos. Gracias, doctor. José Zárate, el uso de eritropoyetina en este tipo de casos embarazadas
tiene alguna mejoría en una anemia crónica mayor a 4 meses? Bien, si es deficiencia de hierro, no tiene ningún sentido la eritropoyetina. La eritropoyetina, si es un paciente con riñón sano, el paciente tiene eritropoyetina. Solamente la eritropoyetina está justificado en combinación con el hierro en pacientes con insuficiencia renal crónica. Ahí está plenamente justificado. No hay otra justificación más que sea útil, que sea útil. Y en recién nacidos, pero esa es una situación diferente que puede usarse eritropoyetina en combinación con el hierro. Eso sería diferente ese punto. Sí, pero la única indicación de eritropoyetina más hierro es en pacientes con falla renal crónica. Sería la única indicación. Gracias, doctor. Dice Fer, proteín succinilato de hierro oral, ¿podríamos indicarlo también en este tipo de anemias? Sí, no hay ningún problema. O sea, se puede usar el hierro que se tenga, sulfato, gluconato de hierro. Hay diferentes presentaciones. Únicamente lo que yo sugiero es que conozcamos bien el medicamento, cualquiera de los medicamentos que usemos. ¿Sí? Si nos da buenos resultados, tenemos que aprenderlo a usar. ¿Sí? Entonces uno va escogiendo los tipos de medicamentos donde tenemos buenos resultados. ¿Sí? Entonces, como son médicos que van a empezar la práctica clínica tal vez, o que ya están empezando, entonces tienen que leer la literatura médica del hierro que estén usando, conocerla y saber usar. O sea, cualquier tipo de hierro que demos, siempre y cuando tenga una buena tolerancia, va a ser un buen uso. ¿Sí? Sí, doctor. Dice el doctor Rey Antonio, tengo una paciente de 32 años de edad con embarazo de 29.1 semanas de gestación, una biometría con eritrocitos de 3.58, hemoglobina de 11.5, un hematocrito de 35.2. El ginecólogo la tiene con materna. De acuerdo a las guías, ¿solo se mantiene en vigilancia o se tiene que aumentar el aporte de hierro? Bueno, en las mujeres embarazadas, o sea, este tema, como lo mencioné, no toqué mucho embarazadas, pero la pregunta es importante porque la hemoglobina en una embarazada, lo tolerable es 11, por el problema, por retención de líquidos y un problema dilucional. Entonces, tener hemoglobina de 11 en una embarazada con índices eritrocitarios normales es normal, o sea, no se considera como una anemia. A menos que tuviera 11 de hemoglobina, con volumen glomerular medio de 70, hemoglobina corpuscular media de 15 o 20, entonces ahí sí es una anemia por deficiencia de hierro, muy seguramente. Gracias, doctor. ¿Sí? Dice César, buen día. En embarazadas que no hay aumento de hemoglobina con hierro oral, se envía al módulo mater del Hospital Aurelio Valdivieso y ahí la regresan con hierro IM en Z. ¿Es correcto esta acción o tendríamos que referir directamente a hematología? Híjole. Bien, sí lo pueden referir al hospital conmigo, o sea, no hay problema. Sí, no hay problema. Y ahí yo lo ajusto. Sí, Gracias. en caso de que no haya respuesta al tratamiento, sí, yo los veo. No hay mayor problema. ¿Sí? Entonces, la deficiencia de hierro en embarazo o las complicaciones hematológicas del embarazo es lo que vemos, como al principio vieron, hematología y obstetricia. Anemia es uno de los más comunes que vemos. No hay ningún inconveniente. Gracias, doctor. Rosendo Bendaño dice, respecto a los pacientes vegetarianos, me refiero a que por supuesto no comen carne y por ende una fuente de hierro de origen animal no se tiene, pero, no veo acá. Pero clínicamente no he visto signos clínicos de anemia, por lo que influye en ellos el mantener un equilibrio en su microbiota. Bueno, Marta Virginia Castellanos dice, ¿cómo manejar el hierro IB en embarazadas, su dilución y por cuánto tiempo? Es igual, es la misma indicación como en la tabla. O sea, se diluye, se sugiere dar 1 gramo. Los frascos vienen de 500 miligramos y aplicar 1 gramo y se diluye en 250 mililitros y se puede pasar en 30 minutos o se puede pasar en 1 hora. No hay ningún problema. Lo importante ahí es la premedicación.
Sí, lo más fácil que usamos y encontramos y barato es la hidrocortisona de 500 miligramos y no pasa nada. ¿Sí? Entonces, con eso se aplica, se vigila y son tratamientos ambulatorios. ¿Sí? De hecho, yo he visto algunas reacciones adversas de otros tipos de hierro que nos han llegado al hospital y con este afortunadamente no nos ha tocado ver una reacción alérgica. Una paciente sí, pero ya era una paciente alérgica a todo el hierro, vía oral, vía intramuscular, y precisamente por eso llegó. Intentamos ponerle hierro para entrar, también fue muy complicado. Entonces se tuvo que hacer, tuvo que ver nutrición para que pudiera ver o sea, qué dieta pudiera tener mayor, para tener mayor absorción de hierro. Ahí sí se nos complica mucho esa parte. Y en la dieta, ahí sí nos apoyamos con los nutriólogos para tratar de corregir ese tipo de problemas. Gracias, doctor. Fer dice, ¿en qué tiempo podemos esperar o qué tiempo podemos esperar en los pacientes que ya están siendo tratados de hierro IM o vía oral para solicitar perfil de hierro, ya que es común que los pacientes con falla renal reciban tal manejo? Ah, bien, en pacientes con falla renal específicamente, hay que calcular, o sea, a ellos hay que, primero, antes de poner el hierro, hay que medir la ferritina sérica. ¿Cuánto tienen de ferritina sérica? Porque normalmente los de falla renal tienen sobrecarga de hierro. ¿Sí? Entonces, sí es importante, antes de aplicar el hierro, hay que medir ferritina sérica. Eso se hace desde antes para poder calcular cuánto de dosis le vamos a poner. ¿Sí? Entonces, ¿por qué razón puede haber sobrecarga de hierro? Porque a veces son pacientes politransfundidos. ¿Sí? Se transfunden cada mes, cada 15 días o cada 2 meses. Entonces, bajo ese concepto, primero, antes de poner el hierro, medir ferritina sérica. Si tiene 500 miligramos, o sea, lo normal, ya vimos que es de 24 a 300 y tantos, pero si tiene 500 no pasa nada, no es sobrecarga de hierro, pero ya un gramo de hierro o 1000 miligramos de hierro de ferritina sérica, ya es una sobrecarga de hierro. De tal manera que hay que medir primero la ferritina para valorar si le pongo o no le pongo hierro. Gracias, doctor. Dice Rocío, muchísimas felicidades, doctor. Siempre es un placer escucharle. Gracias, grandes enseñanzas. María Teresa Montaño, felicidades, doctor Víctor. Excelente plática como siempre. Y otra persona que no puso su nombre. Buenos días, excelente ponencia. ¿Podría darnos algún número para consulta privada, por favor? En el inicio de su plática, ¿verdad, doctor? Sí, ahí ¿Podrá lo puse. compartir su pantalla para que lo vean? Bueno, alguien ya puso aquí unos números, no sé si sean, no creo. Dice, Rosendo Avendaño, ¿existen riesgos para el feto en el uso de hierro liposomal en embarazas con emesis? ¿Perdón? Dice que si existen riesgos para el feto en el uso de hierro liposomal en embarazadas con emesis. No, ninguno. Están hechas, el hierro liposomal está hecho para embarazadas. Ese medicamento fue lanzado para embarazadas. Por eso es que existe un tema de hierro y embarazo, donde se analiza la epidemiología, la fisiología del embarazo, hay un tema especial en eso. Sin embargo, el hierro liposomal está hecho para embarazadas, precisamente porque no huele, no sabe a hierro, ¿sí? Y no irrita el estómago, o sea, tiene esos beneficios, pues entonces está hecho para embarazadas, no hay ningún inconveniente para la embarazada, mucho menos para el bebé, para eso son. Dice Edith, buen día, ¿puede repetir la fórmula para el requerimiento de hierro, por favor? A ver, déjeme ver aquí. Sí, diapositiva, yo creo. Sí. Es este. ¿Sí lo ven? Tómele fotito, doctor o doctor Edith, tómele fotito. ¿Ya puso el doctor la imagen?
Bueno, voy a seguir. Muchas gracias, doctora Nancy. Ay, gracias. Y al doctor Víctor por su excelente ponencia. Sí, muchas gracias nuevamente, doctor Víctor, por todo su tiempo, porque ahorita pues le estamos robando su tiempo. No, no se preocupe. El doctor Rey Antonio dice, tengo una paciente de 32 años, pero esta pregunta creo que ya la hizo, ¿verdad? Ya la Sí, había hecho. ya la contestamos. Ajá. Dice, gracias. Ahora, buenos días, doctor. ¿Se puede utilizar hierro liposomal en pacientes con insuficiencia renal y o embarazadas? También ya contestamos completamente cierto, o sea, libre. Están hechos para, el hierro liposomal está hecho para embarazadas y lógicamente se puede usar para pacientes con insuficiencia renal. Tiene mejor absorción y su sitio de absorción es diferente a los otros hierros. Por eso sus ventajas. Bueno, pregunta aquí, dice, bueno, Huawei, pongan su nombre, por favor. Excelente tema, gracias. Y otra persona que no pone su nombre dice, buenas tardes, me quedé con la duda por la risa irónica. Entiendo que entonces no es correcto la administración de hierro intramuscular en mujeres embarazadas anémicas. Sí se puede poner, de hecho se hace. Solamente son, ¿cómo podré explicar esto? En lo personal, se me hace muy traumático el hierro intramuscular. ¿Sí? Aparte de que produce alergia y todas las reacciones adversas que pueden dar, ¿no? Entonces, más bien es por gusto o por ¿cómo podré explicar eso? Sí, que no me atrevo a usar el hierro parenteral intramuscular o vamos, ese hierro, sino que yo prefiero usarlo por vía endovenosa. La razón de por qué lo hago, porque en una sola aplicación puedo poner 1 gramo de hierro. En cambio, el intramuscular, para alcanzar 1 gramo, serían 10 inyecciones intramusculares. Vuelvo al punto. Esta paciente que tenemos en la pantalla tiene un déficit de 1925 miligramos, o sea, casi 2 gramos. Para alcanzar 2 gramos intramuscular serían 20 inyecciones. Entonces, la mujer embarazada o le damos hierro liposomal, bueno, las que vomitan, lógicamente. Ustedes pueden darle hierro, si lo tolera perfectamente bien, el hierro puede usarse, cualquier tipo de hierro. Pero si es una paciente que vomita, que no tolera la vía oral, pues hierro liposomal sería el indicado. Y si aún así no lo tolerara, bueno, pasamos al siguiente paso. Sería el hierro intravenoso. Y en una sola aplicación le ponemos 1 gramo. ¿Sí? Claro está, previamente haber calculado cuánto de déficit tiene mi paciente. Entonces, eso es lo que se hace en este tipo de pacientes. El punto que yo digo es que muy pocas pacientes alcanzan las dosis terapéuticas porque son muchas inyecciones intramusculares. Por eso es que la mejor vía es la vía oral, porque el tratamiento se puede extender 3 meses, 6 meses o todo el embarazo. Entonces, pero es muy traumático y más todo lo que conlleva de reacciones es aplicar el hierro intramuscular. ¿Sí? Únicamente es vamos, porque es una decisión médica que uno toma, ¿no? O sea, ¿qué es mejor para mi paciente? ¿Sí? Si mi paciente tolera las 10 inyecciones, pues vamos adelante, es un medicamento que está autorizado y es un medicamento que se usa, ¿no? Entonces, más bien es, ¿qué es mejor para mi paciente? Entonces, para mí, es mejor para mi paciente ponerle hierro intravenoso. Claro está, pues también el costo, ¿no? También eso es importante tomar en cuenta. Sí, pero más que nada es eso, o sea, si la paciente tolera, acepta aplicarse las 10 inyecciones, el problema es que en el caso de esta paciente necesita 20 inyecciones. Y si se aplicó 10, pues 10 no es la dosis terapéutica. Con 10 inyecciones intramusculares, sí va a llegar a 12 o a 14, pero no va a tener reservas de hierro. ¿Sí? Y ahí viene el fracaso. Va a recaer en 3 meses, en 2 meses y otra vez volverá a dar hierro.
¿sí? Bien, y algo muy importante que tiene uno que tomar en cuenta, siempre ver si mi paciente no está sangrando, porque es muy frecuente que suceda. Es que, doctor, sí subió la hemoglobina, pero volvió a bajar. Entonces tenemos que buscar sitios de pérdida microscópica, ¿sí? Entonces a lo mejor es sangrado transvaginal, que sí es notorio, o a lo mejor sangrado tubo digestivo y no se nota porque se mezcla con el excremento. Entonces es bastante interesante analizar esto. Muy bien. Gracias, No doctor. sé. Carmen Torres dice, buenas tardes, doctor. ¿En qué solución se diluye el hierro? Ya había dicho, ¿verdad? Solución Aquí está en fisiológica. solución fisiológica. Ajá. Aquí donde dice SF, solución fisiológica, se puede pasar en 30 minutos o con mayor confianza en 1 hora. O sea, no. Y sugerencia, vigilamos 2 horas a la paciente o al paciente. Y ya no pasa nada, se va a su casa. Gracias. Gracias por compartir sus conocimientos. Excelente ponencia. Gracias, guapo. Gracias. Soledad Erika, ¿es útil la eritropoyetina en la anemia por deficiencia de hierro secundaria a insuficiencia cardíaca? Sí, sí es útil, de hecho se utiliza mucho. Los cardiólogos están aplicando hierro en pacientes con insuficiencia cardíaca. Aún teniendo 12 gramos de hemoglobina, puede haber deficiencia de hierro. Y eso se llama anemia latente. O sea, todavía no tiene anemia, pero tiene deficiencia de hierro. Entonces es algo muy interesante ese concepto de que por qué pudieran algunos cardiólogos ver ese detalle, ponen el hierro y mejora la función cardíaca, porque el hierro aporta ATP para el miocardio. Gracias, doctor. Dice, "Oh, muchas felicidades, excelente ponencia", dice Amor Agape. Alicia Muchas Hernández gracias. Sánchez dice, gracias, doctor, por compartir sus conocimientos. Siempre es un privilegio escuchar sus explicaciones. Fer Muchas dice, "Y gracias. si el paciente ya está recibiendo hierro y no le han solicitado perfil de hierro, ¿qué debemos esperar para solicitar? ¿Qué tiempo debemos esperar para solicitarlo? ¿Suspendemos el hierro?" Bien, ahí sí, vamos, si no se ha solicitado tampoco es un problema, ¿eh? Tampoco, acuérdense que no siempre somos dependientes del laboratorio. Con la pura biometría hemática nos puede ser suficiente, que es la gran mayoría, porque el paciente, por ejemplo, que yo veo en el civil, pues la biometría hemática pues es gratis, digamos, ¿no? Entonces es difícil a veces que nosotros podamos pedir ferritina sérica, hierro sérico. El paciente no cuesta mucho, tal vez 400 o 500 pesos, pero a veces ni eso tienen para pagar un estudio. Entonces, nosotros nos basamos mucho en la biometría hemática. Por eso es que hacía yo el ejercicio. Déjenme ver si viene aquí. Déjenme ver si. Por eso hacía yo el ejercicio, este ejercicio, vía oral, ¿sí? Si mi paciente ya tiene 6 de hemoglobina y ya llega sin estudios de perfil de hierro, eso no es ningún problema. La biometría hemática nos va a orientar perfectamente bien, ¿sí? Por eso es que estoy dando datos. Si ya tiene hierro, ¿qué voy a hacer? Bueno, 6 gramos de hemoglobina. Si ya está tomando hierro, ¿qué voy a hacer? Bueno, en 2 semanas voy a tomarle el estudio de biometría hemática y tengo que esperar, ¿sí? Perdón, en 1 mes va a ganar 2 gramos. En 2 semanas va a ganar 1 gramo. En 2 semanas, ¿qué voy a saber? Que estoy dando la dosis correcta, el medicamento correcto, que sí lo está tomando y que sí se absorbe. Eso es lo que estoy valorando en 2 semanas, ¿sí? Y en 1 mes, pues estoy valorando que sí va bien mi tratamiento. Entonces, de 6 gramos de hemoglobina ya pasó a 8 gramos. Estoy hablando vía oral, ¿sí? Vía oral. Entonces, eso quiere decir que voy bien con mi tratamiento. De tal manera que el inicio 6 gramos y en 1 mes 8 gramos, entonces en 3 meses tengo 12 gramos de hemoglobina. Ya recuperé la anemia. Entonces tengo que darle el mismo tiempo de tratamiento para dejar depósito y evitar recaídas. O sea que el tratamiento total de este caso
son 6 meses. O sea que el tratamiento de la mayoría de los pacientes son 4 meses. Esa es la gran mayoría. En este caso del ejemplo, puse una cifra muy baja, 6 gramos, pero la mayoría llega con 8, con 9, entonces el tiempo es menos, o sea, 2 meses a 4 meses de tratamiento con hierro, la misma dosis. Entonces, no es tan estrictamente, o sea, no dependemos totalmente del perfil de hierro. Si es posible pedirlo, excelente, o sea, perfecto, no hay ningún problema, pero la gran mayoría de los pacientes es muy difícil que puedan pagar ese estudio a nivel privado. El que lo pueda pagar, adelante, no hay ningún problema, se hace el estudio, pero se tiene que hacer antes de haber transfundido o antes de haber iniciado el tratamiento. O una vez que ya se haya terminado el tratamiento, 15 días o un mes después, podemos tomar un perfil de hierro para ver si ya quedó con buen depósito mi paciente. Gracias, doctor. Y respecto a esa duda, en los niños es igual, también les damos el mismo tiempo después de que ya se trató la... Generalmente el tratamiento en los niños, dependiendo, puede ser en 2 meses, pueden ser 3 meses. Es un promedio, ¿sí? Es un promedio importante ahí, o sea, es la misma dinámica, porque también lo vamos vigilando con la biometría hemática. Si el paciente lo cito a los 8 días, debe traer su biometría hemática, porque lo que quiero ver es qué tanto va recuperando, ¿sí? Al inicio las citas son más frecuentes, ¿sí? Porque quiero ver la respuesta. Pero después la cita puede ser al mes, a los 2 meses o a los 4 meses, únicamente para cerrar el ciclo de un buen tratamiento de la anemia. Gracias, doctor. Dice la doctora Nancy Carrasco, saludos al doctor, excelente ponencia, muy bien explicado. Y Muchas Delia gracias. Olivera dice, muchas felicidades, doctor, excelente ponencia. ¿Se puede visualizar después la sesión en alguna página? Sí, claro, doctora, pues usted tiene el link, ¿no? Usted va a subir el link o ya está, la plática anterior ya está en YouTube, entonces únicamente es que compartir el link, ¿no? Así es, Sí, doctor, claro, ya lo acabo de enviar. perfecto. Sí, Dice Edith, muchas gracias, doctor. Luego Liliana dice, buen día, disculpe la ponencia, la podemos ver. Bueno, ya lo envié. El doctor Aguilar Urrutia, ¿en qué tipo de solución se utiliza el hierro liposomal? no, el hierro liposomal es vía oral. No, o Gracias. sea, a ver, déjeme regresar para que no haya problemas. Es el hierro, es la carboximaltosa férrica, es la que usa, es la de la que estamos hablando ahorita del hierro intravenoso, ¿sí? La liposomal es vía oral. Gracias, doctor. Sí. Dice, muchas gracias, dice Amor Agape. Y Soledad Erika dice, ¿nos podrá impartir el doctor Víctor el tema de síndrome fagocitario por dengue? Claro, si sus tiempos lo permiten. Sí, vienen varios temas, en tiempos se verá. El, el siguiente tema que tenemos programado es interpretación de las pruebas de coagulación, cómo se interpreta y cómo se transfunde en un momento dado si nos da tiempo. Pero es la interpretación de las pruebas de coagulación, porque eso es muy importante, ¿sí? Entonces ya estaremos programando otros temas pues que sean de utilidad para todos. Gracias, doctor, por todo su apoyo. Dice Huawei, bueno, soy el doctor Carlos Hernández Cruz de Ocotlán de Morelos. Excelente tema, gracias al doctor Víctor. Sí, muchas gracias, doctor. Y pues dice que gracias por la respuesta sobre el hierro IM. Soy el doctor Iván. Luego, Soledad Erika, muchas felicidades, excelente ponencia. Félix Ortiz, gracias, doctor Víctor, excelente ponencia. Dice la doctora Marta Virginia, doctor Víctor, ¿debería contemplar el hacer un diplomado en hematología en la ciudad de Oaxaca para contemplar tantos temas que son importantes? O si puede recomendar algún diplomado en hematología, muchas gracias por compartir su enseñanza. Bien, muchas gracias. Pues pueden salir varios planes, o sea,
Sí hay talleres, normalmente si se retoman ya después de la pandemia, si se retoman, ahí son 4 talleres. El taller de interpretación de biometría hemática con casos clínicos, ya presencial, interpretación de las pruebas de coagulación, taller de trombosis y taller de transfusiones. Son 4 talleres que habitualmente manejamos. Diplomados, hay un proyecto, me parece ser que conjuntamente con la UNAM, no sé si se vaya a llevar a cabo, pero sí hay varios planes académicos que vienen. Lo primero ahorita es el Congreso Internacional de Hemostasia y Trombosis, donde pues afortunadamente nos tomaron en cuenta y ahí participamos con 2 temas. O sea, yo participo con trastornos de la coagulación, el dengue, y deficiencias de factores de la población poco frecuentes, aparte es hemofilia. Entonces vienen varios temas, pues ya se ha compartido el programa académico y la promoción, pues ojalá los que nos puedan apoyar con su asistencia. Gracias, doctor. Dice saludos de sus compañeros de generación que sigue impulsando la enseñanza y la difusión del saber médico. Híjole, muchas gracias y un abrazo fraterno. Y pues espero verlos pronto, porque ya son muchos años de egresados, 32 años de egresados, creo. Y seguimos vivos y aquí andamos. Gracias, Un doctor. fuerte abrazo, compañeros. Dice Ánimo. Rosendo Betaño, continuar con aportaciones vía digital nos ha acercado y permitido socializar el conocimiento. No dejen de hacerlo y con mayor frecuencia. Felicidades. Gracias. Muchas gracias. Muchas Laura gracias. Villanueva, excelente ponencia. Gracias, estaremos pendientes.